Como cada lunes, esta semana vamos a darle continuidad al tratamiento de los temas ligados con la salud mental, en este espacio auspiciado por la Fundación Diquiara y la Clínica Philippe Pinel. En la semana anterior habíamos hablado inicialmente respecto de la cuestión de la depresión, la introducción a una realidad de salud mental de mucha gente que tras la pandemia, en la post-pandemia, empezó a padecer, y siempre me quedó dando vuelta la frase de Mariana, que una cosa es estar triste y otra cosa es estar deprimido, Sí, que así es. parecieran a veces confundirse, mezclarse. Por eso hoy es el capítulo 2 Sí, sí. del tema. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien. Hola a todos. Bueno, hoy traje una autoridad, digo, bueno, voy a traer una autoridad y traje la autoridad posta, traje mi autoridad. Hay que quedar... Corrí la silla, quise ir a comprar algo en kiosco, pero no me dejó. Pero los jefes se dan cuenta de esas consecuencias que no Se dan son cuenta, pero conducentes. les gusta en el fondo. Así que traje a la doctora Paola de Siervi, que es la directora de la clínica, para que, bueno, si la gente quiere consultarle cosas en el vivo, para que vos también, y siendo la voz de los oyentes, te saques todas las dudas con respecto a eso. ¿Qué es la depresión? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los tratamientos que más funcionan, entre comillas, o que más se usan? Después que hicimos la primera columna, una de las más reiteradas referencias fue el estar deprimido y el hacerse el deprimido. Que a veces los de afuera lo juzgan como eso, ¿no? No ven la enfermedad, ven como una Sí. actitud de hacerse el deprimido. Y eso es complicadísimo, ¿no? Porque el deprimido está necesitando que lo ayuden. Y si la gente en lugar de ayudarlo no les cree, ¿cómo se empieza, doctora, respecto de esto? Bien, bueno, ante todo, buenos días. Gracias, Mariana, gracias por el espacio. Sí, esa pregunta es súper interesante. Nosotros muchas veces, sobre todo cuando los pacientes están internados, tenemos entrevistas con las familias y siempre explicamos lo mismo. Quien nunca estuvo deprimido le cuesta mucho más entender qué es una depresión y a veces se necesita mucha referencia para poder hacer que el entorno comprenda la situación por esta fantasía, ¿no? Porque el que está deprimido a veces no va a trabajar, Sí, sí, sí. o el que está deprimido no se hace cargo de los quehaceres domésticos, entonces por ahí el otro que nunca lo padeció le cuesta mucho entender esa tristeza vital en realidad que es el tipo de síntoma que tiene la depresión. Entonces, bueno, se trata de trabajar mucho con la familia, explicándoles un poco, psicoeducándolos sobre la patología y explicándoles muchas veces que no es que el paciente no quiere salir adelante o no quiere poner voluntad. La No puede. depresión, claro, la depresión, más allá de la tristeza o de la angustia, que es el síntoma más importante, también tiene un aspecto en la parte de la voluntad y el paciente no puede poner voluntad. Entonces, no es que ¿Eso por qué, ponerle doctora? voluntad y vamos a trabajar. Claro, no es una cuestión de andá, compró un poco de voluntad y ponétela ahí y listo. No, no, por ¿Hay algo supuesto. orgánico que está funcionando? Claro, hay una cuestión química, ¿sí? En el sistema nervioso todo se comunica a través de neurotransmisores y el déficit de los neurotransmisores es el que nos marca los síntomas. Entonces, el principal neurotransmisor en la depresión es la serotonina, que es digamos, el encargado de generar la angustia o la ansiedad. Y cuando hay un déficit de noradrenalina, eso genera mucha falta de voluntad. Entonces ahí es cuando el paciente no se puede levantar de la cama, no puede cumplir con las actividades, tiene como un cuadro de fatiga crónica, ¿sí? Que también es parte de la depresión, aunque a veces uno lo asuma como, o la familia lo asuma como otra cosa, ¿no? ¿Y la serotonina se puede estimular, generar, sustituir por un fármaco? No, no se sustituye por un fármaco. En realidad los fármacos que trabajan, digamos, en pos de la recuperación de la depresión
lo que hacen es inhibir la recaptación de la serotonina. La serotonina se libera, a ver, se los voy a explicar lo más simple posible, se libera entre una neurona y la otra, ¿sí? Y después se recapta, vuelve. El efecto antidepresivo se produce cuando la serotonina permanece más tiempo en el espacio intersináptico. Entonces, lo que hacen los antidepresivos es inhibir la recaptación y de esa forma lo hacen permanecer más tiempo en el espacio intersináptico. Entonces, uno cuando da un antidepresivo interviene de una manera química, ¿sí? Para mejorar los síntomas de la depresión. ¿Y qué genera la depresión? ¿Es una cuestión genética? ¿Puede una circunstancia de la vida impactar en Ajá, las dos cosas? Las dos cosas, sí. A ver, se considera que cuando hay mucho antecedente a nivel familiar, puede haber una parte heredada, digamos, desde la parte genética, pero eso no es suficiente para desarrollar un cuadro depresivo. Eso es como un predisponente, digamos. Y después, sin duda, las situaciones de la vida influyen para que ese terreno que estaba fertilizado, digámoslo de alguna forma, aparezca, digamos, la depresión. Generalmente antes se hacía una discriminación de las depresiones endógenas, que eran las que eran puramente biológicas. Cuando uno indaga y termina no encontrando en el cuadro algún desencadenante, y las depresiones reactivas, por ejemplo, a una separación que se complica o a pérdidas. Una pérdida dolorosa. Pérdidas, claro, exactamente. Seres queridos que mueren en circunstancias. Exactamente. Ahora, retomando esto que vos decías de la pandemia, nosotros nos hemos encontrado en el consultorio con gente que en 15 días, no sé, se le murió la mamá, un hermano y la esposa. Una tragedia familiar. Claro, entonces esos pacientes, cuando tantos duelos juntos, es como que el sistema nervioso no los puede terminar de procesar y entonces terminan haciendo un cuadro depresivo. ¿Y un cuadro depresivo es enfermarse? Un cuadro depresivo depende del grado, digamos. Hay depresiones leves con las que uno puede continuar trabajando, inicia un tratamiento psicológico, eso es súper importante, digamos, porque ayuda mucho, digamos, a que el paciente pueda resignificar las cosas que le han pasado y salir adelante. Y después hay depresiones de moderadas a severas, que eso sí ya es, digamos, el paciente se siente enfermo. Estamos en el espacio dedicado a la salud mental, dialogando con la doctora Paola De Siervi, que es médica psiquiatra, directora de la clínica Philippe Pinel, respecto del tema de la depresión. Fue noticia, o es noticia, porque 2 o 3 personas, 4, he visto que se citan a otros también, que parecía la suena. Y esto me lleva a preguntarle, doctora, si hay un sesgo de clase respecto de la depresión. Porque también se menciona que los pobres tienen la urgencia de conseguir comida, no tienen tiempo para estar deprimidos. ¿Esto opera así? ¿Es una enfermedad social también la depresión? Yo creo que con el tiempo, digamos, lo social influye más, ¿sí? Hace años hay un montón de cosas que se han ido sumando desde la cuestión psiquiátrica o psicopatológica. Ha aumentado el consumo de sustancias, ha aumentado el nivel de estrés que la gente tiene. Entonces es cada vez un poco más difícil adaptarnos a los cambios bruscos. Entonces no es que haya una cuestión de clase social. Muchas veces el que tiene todo parece que lo tiene. Las redes sociales ayudan mucho a eso, a mostrar que está todo bien
y cuando uno indaga profundamente, el que tiene todo desde lo económico, por ahí no tuvo el amor de los padres, o tuvo maltrato, o y justamente hay mucho revuelo a nivel periodístico de casos que han salido a la luz, y digo, ¿cuánta gente es millonaria en plata y no es millonaria en besos, en abrazos, en caricias? Entonces, eso es mucho más importante, digamos, que el dinero para una salud mental. También que cuando uno no tiene ciertas cuestiones económicas, alberga ahí la fantasía de que cuando eso suceda finalmente, yo voy a estar bien. Cuando tenga la casa que quiero, o cuando tenga hijos, si no puedo tener hijos, cuando tenga hijos voy a estar bien. Cuando esto entonces queda como un lugarcito que es como una falta, que cuando finalmente yo consigo tener esas cosas, no me queda otra más que la tristeza me pertenece y que no se iba a solucionar con ninguna de esas cuestiones. Y eso pasa mucho con la gente que tiene mucho dinero o muchos contactos. Te das cuenta que no era eso tampoco, que por ahí no era. Y es mucho más devastador todavía, porque es como haber llegado al final del jueguito, haberlo obtenido todo y que te falte lo más importante. Sí, sí. ¿La depresión es para siempre? No, yo por lo Dudó menos... un poco, doctora. Sí, no, ahí te lo explico, en realidad no es para siempre si uno puede hacer los cambios que terapéuticamente se plantean. Ajá. Voy a decirte ejemplos clásicos. Digo, a ver, si uno vive en un matrimonio infeliz y esa infelicidad causa que uno termine cayendo en un cuadro depresivo, y uno por cuestiones morales, religiosas, por el que dirán, nunca se separa, y sí, va a tener una depresión crónica, digamos. Entonces, para salir del estado depresivo, más allá de la medicación, uno tiene que generar cambios en las cosas que le hacen mal. A pesar de todo, hay un pequeño porcentaje de depresiones que, aunque cambien mucho del entorno, terminan volviendo a tener síntomas depresivos cuando uno intenta retirar la medicación. Y bueno, ese pequeño porcentaje, debe ser entre un 8 y un 10%, son los pacientes a los cuales uno termina infiriendo que esta depresión tiene un componente más importante desde lo químico, orgánico, digamos, y entonces a ese paciente se le plantea que va a tener que tomar la medicación de por vida. Pero no porque esté depresivo toda la vida, sino porque químicamente hay una falta y el paciente puede estar estable. Digo, la depresión, nosotros podemos decir que se cura o que se estabiliza. Un paciente que padece de una depresión, pero que está estable, puede hacer una vida absolutamente normal. ¿Y tiene franjas etarias? Porque hoy se está hablando mucho de la insatisfacción de los jóvenes y de la escasa tolerancia a la frustración. ¿Eso es un principio de depresión? Eso, en general, en los jóvenes empieza con mucha ansiedad. Los jóvenes lo que más tienen es mucha ansiedad. Y si esa ansiedad no es trabajada, gestionada, aprendida a manejar como corresponde, puede terminar haciendo un cuadro depresivo porque se afecta el mismo neurotransmisor. La fue hace rato. Ayer debe haber sido. Ayer. Nosotros, ha cambiado mucho la patología que vemos en la internación ahora de lo que nosotros estudiamos cuando hicimos psiquiatría, digamos. Siempre era la prevalencia era mujeres entre 30 y 50 años, y ahora eso se ve muy modificado. Hay muchos más hombres que se deprimen. No se sabe si el sesgo está en que antes también se deprimían y no lo decían, manifestaban, no pedían ayuda, y ahora
hay más apertura a pedir ayuda. Y sí hay más depresión en los adolescentes, hay más falta de tolerancia, más necesidad de que todo sea inmediato, y cuando no es inmediato, un alto nivel de frustración y una intolerancia a esa frustración. Pero bueno, eso no es biológico, digamos, eso tiene que ver con lo que los adolescentes aprenden, tanto en el seno familiar, de los estímulos que reciben, del colegio, también, de los estímulos. Aparte el debilitamiento de los vínculos afectivos, que son fundamentales. Ahora están el poliamor, el poli no sé qué, la gente no se compromete, todos vínculos superficiales. Colaboramos, digamos, para que el chico no joda, le da el celular. Bueno, tengo preguntas de los cibernautas en Instagram. Gustavo le pregunta, o sea que la depresión no tiene cura, sino que se controla solamente, ¿puede ser? Eso pregunta. No, hay un porcentaje de pacientes a los que nosotros le podemos dar el alta, ¿sí? Un alto porcentaje se controla, y un porcentaje de ese, con el tiempo, aproximadamente un año de tratamiento farmacológico, se puede intentar retirar. Y yo tengo pacientes a los que han hecho un cuadro depresivo y que les he dado un alta. Sí se cura. Es necesario muchos factores que confluyan, concurrentes, pero sí se puede curar. ¿Y cómo se distingue esto que nos mencionaba Mariana, la tristeza? ¿Cuál es el límite entre la tristeza y el estado depresivo? Y si algo que ahora se está mucho referenciando como problemas de salud mental, que son los ataques de pánico, ¿tienen algo que ver con un principio de depresión? Si son señales que nos derivan en la posibilidad de terminar una depresión. No necesariamente. A ver, voy por parte. Diferenciar entre una tristeza normal, esperable, generalmente tiene un componente temporal, ¿sí? Nosotros a veces, y uno tiene que hacer una evaluación de cuál es el desencadenante. ¿Cuánto dura? ¿Un mes? ¿2 meses? Claro. ¿Una semana? ¿Cuál es el desencadenante y cuánto dura? ¿Sí? Si el desencadenante es muy simple y la tristeza ya llevamos 6 meses y no nos podemos recuperar de esa tristeza esperado para la situación que la generó, por ponerte un ejemplo que se entienda, no sé, me separé de mi pareja, pero volvimos y yo mismo me sigo sintiendo triste, ¿sí? Entonces podemos pensar que estoy entrando en un cuadro depresivo. Entonces depende de la situación que la desencadenó y del tiempo. Tenés que separar de vuelta. Definitivamente. Eso que estábamos hablando de los cambios fundamentales. Dice los griegos, uno no puede sanar en el contexto que lo enfermó. Entonces es lo que va a decir de los cambios. Vuelve, la acomodas al paciente, vuelve a la casa. Y pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Sí, tal cual. Pero bueno, en realidad es una cuestión de pericia y de aprendizaje del psiquiatra o de la psicóloga, de ver en qué momento esa tristeza se está transformando en una depresión. No hay un parámetro exacto, digamos, eso es individual en cada persona, en cada paciente. Y doctora, para ir finalizando, ¿la sociedad moderna tiene más gente deprimida que la sociedad antigua? Yo creo que sí, después de la pandemia, porque la pandemia ha afectado en numerosos ámbitos, digamos, que no nos esperábamos a largo plazo. A los psiquiatras siempre al comienzo de la pandemia nos preguntaban, che, aumentó la consulta, ¿cómo está? Nosotros raramente el primer año fue como, no ha pasado nada, y hasta ahora, 3 años después, siguen apareciendo situaciones derivadas de que me hizo mal el encierro, de que estuve mal. Me olvidé, se me pasó lo del ataque de pánico que me preguntaste. Yo te explicaba que la serotonina es la responsable tanto de los trastornos de ansiedad como de la depresión. Generalmente los trastornos de pánico, los ataques de pánico aparecen cuando el sistema nervioso se ve sobrecargado, comprimido por situaciones externas. Sí, también es una crisis de ansiedad, y el pico de
crisis el paciente empieza a restringirse en su vida social, laboral, familiar por miedo. Entonces empieza pues a aparecer la tristeza y la angustia de la pérdida de los vínculos, de la pérdida del trabajo, y si no es tratado correctamente y en tiempo y forma, sí puede terminar haciendo un cuadro depresivo. No estoy pensando en si nos está escuchando, tal vez sea imposible que ello ocurra, que algún deprimido nos esté escuchando, pero sí los entornos familiares, ¿no? ¿Algún par de sugerencias para los entornos familiares cuando tienen en su seno a una persona con principio de depresión o con depresión? ¿Qué hacer, o mejor dicho, qué no hacer? Porque a veces no se sabe qué hacer, pero por lo menos qué no hacer. Y generalmente lo que nosotros le pedimos a la familia es que no rete al paciente. Que no lo reten, que no le digan, vos estás así porque no pones voluntad, vos estás así porque querés, dale, ponete las pilas y vas a salir. Siempre le pedimos a la familia que se informe para tratar de entender y tratar de empatizar, ponerse en los zapatos y tratar de ver cómo me sentía, si encima que me siento mal me están retando. Lo primero, no retarlo. No retarlo al paciente. Lo segundo, acompañarlo en lo que se pueda. Tratar de hablar si el paciente lo permite. A veces es difícil eso. Tratar porque de hablar con la los depresión genera una introspección también, ¿no? Claro. Es como que toda la atención va para adentro y no para el afuera. Entonces, ayuden, digamos, específicamente en cada caso, decir, bueno, esto sí, esto no. Nosotros siempre le explicamos mucho al paciente que la familia no está compuesta por psicólogos. Entonces, obvio que no van a saber cómo tratarlos o cómo acompañarlos, pero bueno, eso se puede psicoeducar. Bueno, un oyente del programa, Patricia, le pregunta: siento una gran angustia, me pesa la soledad, me rehúso a tomar medicación. ¿Es posible salir sola con ayuda de una psicóloga? Sí, sí, tiene que ver con aprender a resignificar la soledad, ¿no? Hay mucha gente que no quiere tomar medicación y que es válido y respetable, pero bueno, el trabajo psicológico es indispensable. Inclusive a veces el mismo trabajo psicológico lo termina ayudando al paciente a decidir, cuando ya lleva 3 meses de terapia y ve que no estamos pudiendo salir, a finalmente terminar haciendo la consulta psiquiátrica y a pedir una ayuda farmacológica. Lo que pasa es que hay toda una cuestión, digamos, de creencia, de que una vez que uno empieza a tomar un medicamento no lo deja nunca más. Claro, hay una no tentación a quedar preso de un consumo, ¿no? Eso es porque sí, es cierto. ¿Fundado o infundado es ese temor? Y fundado en los tratamientos de antaño, digamos. Hace mucho tiempo se le daba la medicación al paciente y decía, bueno, esto lo tenés que tomar de por vida. Hoy los tratamientos no son así. Entonces se le puede plantear al paciente, bueno, probemos 6 meses, 1 año, y si estás mejor, después se retira la medicación. Entonces no hay que tenerle tanto miedo a la medicación psiquiátrica, porque la medicación de hoy, gracias a Dios, ya no es la misma medicación que hace 40 años atrás. Y nos preguntan los oyentes una última cosa: ¿cuáles son las señales clásicas de que alguien va camino a la depresión? Las primeras señales que da. Sobre todo lo importante, digamos, es... ¿Le cambia el humor, la personalidad? El humor cambia frente a muchas situaciones, Sí. digamos, pero lo que nos tiene que tener alerta son los pensamientos negativos. O sea, cuando uno empieza... Cuando se manifiesta. Pero cuando si no uno se manifiesta. empieza a ver todo oscuro, digamos, cuando uno empieza a ver todo oscuro, empieza a ver que no va a haber salida, empieza a pensar que sería mejor estar muerto, alguna alternativa como lograrlo, eso es un llamado de atención y hay que estar, digamos, tanto la familia como uno alerta, decir, bueno, a ver, esto no es normal, no puedo estar pensando que si estuviera muerto esto estaría mejor. Entonces, ese es el momento
en el que sí o sí hay que hacer una consulta. Bueno, doctora, hay muchísimo interés en estas cuestiones y nos quedan muchas consultas, pero seguramente haremos un capítulo 3, Mariana. Sí, vamos a ir, vamos a ir. Sí, porque es la enfermedad del momento, ¿se puede decir eso? No, es una ¿No? enfermedad de hace muchos años. Me parece que no sé si hay la enfermedad del momento. Sí es una enfermedad que está hace mucho tiempo Sí. y ahora es más conocida. Y además hay como un ejercicio de banalidad, para ponerlo, en torno de la depresión, ¿no? Desde muchos sectores, porque se la ha resignificado con una adjetivación impropia. Yo lo veo jugar a Boca y me deprimo. Sí. Y no es eso, no me gusta como jugador. Eso te paso por hacerte de Boca. Estábamos hablando de tomar Decisiones correctas. No podés sanar en el contexto que te hizo enfermar. Sí, hay mucha gente que usa la palabra depresión. Claro, exactamente. Es decir, estoy deprimido y en realidad o soy depresivo, eso nosotros siempre le marcamos al paciente, nadie es depresivo, digamos. Uno está deprimido y en realidad ese diagnóstico lo tiene que hacer un profesional de la salud mental. No se tiene uno que autodiagnosticar en ninguna especialidad. Ni mucho menos automedicar, ¿no? Mucho menos automedicar y tomar lo que toma la vecina, porque si la vecina dice bien, a mí también me va a hacer bien, digamos. Doctora, muchísimas gracias por visitarnos, Bueno, muy amable. Gracias, Mariana. Y el lunes que viene seguimos charlando entonces sobre la depresión. Bueno, sí, si podemos seguir abordándolo, siempre hay interés en esta cuestión, sobre todo en ayudar, ¿no? Conocemos muchas familias que no han sabido qué hacer, cómo actuar contra sus cercanos, próximos, que atraviesan trances que necesitan ayuda profesional. Claro. Sí. No hay manera. Gracias, la doctora Paola de Siervi, médica psiquiatra, la directora de la clínica Philippe Pinel, por visitarnos. Un gusto. Gracias por invitarme. ¿Algo más, señora Mariana? No, hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Tiempos que nos obligan a advertir sobre los padecimientos, las enfermedades mentales. Ojalá hagamos un aporte para ayudarnos. No.